Bueno, muy bien, pues ahorita quería hacer con ustedes este ejercicio completo para, pues, entender mejor la lógica de la prueba TD Student para 2 muestras, porque, bueno, creo que le da más sentido, ¿no? El que hagan los cálculos, o sea, que de cada muestra saquen la media, la desviación estándar, vean de qué tamaño es cada una de ellas, saquen la varianza anidada, saquen el valor de t, luego en las tablas vayamos viendo los grados de libertad, si es una prueba de una cola, de 2 colas, comparemos, y ya con base en eso concluyamos. Hacer el procedimiento completo, paso a paso, de forma casi artesanal, pues ayuda un poquito a entender mejor la lógica y sobre todo esa lógica, ¿no? De cuando son 2 muestras, en qué consiste la hipótesis nula y en qué consiste la hipótesis alternativa y cómo eso se va reflejando en la magnitud del valor t, que entre mayor sea el valor t, quiere decir que las 2 muestras son más diferentes y entonces ahí tendríamos más elementos para rechazar la hipótesis nula. Si el valor t es pequeño, eso quiere decir que esas 2 muestras probablemente no sean significativamente diferentes, ¿no? En el fondo, pues son como la misma cosa o pertenecen a la misma población. Así que, pues aquí lo hicimos paso a paso desde el principio. Pero bueno, en realidad, pues ya les había comentado que, pues dadas las circunstancias que estamos teniendo las clases en línea, pues pueden, y de hecho nosotros mismos les recomendamos que aprovechen las opciones de ayudarse con los programas estadísticos. O sea, sí es importante que sepan usar las tablas de T, que sepan usar su calculadora científica, pero el ayudarnos con los programas, pues nos facilita la vida y sobre todo nos permite hacer el procedimiento completo sin tantas complicaciones, porque aquí, por ejemplo, dimos por hecho que se cumplían los supuestos del método. Ya hablamos que ese método tiene supuestos, ya dijimos cuáles eran los 3 supuestos. El de independencia sí se cumple, ¿no? Porque pues son 2 muestras completamente diferentes, pero no estamos seguros si se cumple el supuesto de normalidad y tampoco si se cumple el supuesto de homocedasticidad. Aquí dimos por hecho que sí, y por eso justamente en el denominador de la fórmula de t juntábamos las varianzas, calculábamos la varianza anidada, pero realmente, ¿qué tan correcto fue asumir la igualdad de varianzas para este conjunto de datos? En realidad lo tendríamos que probar, se puede hacer. La prueba de homocedasticidad también se las presentaron ayer dentro de la práctica. Es una prueba que se llama prueba F de Fisher. Y esa prueba F de Fisher es una prueba de hipótesis en sí misma, ¿no? Entonces, antes de lanzarnos hacia la Viva México, de decir, pues sí, ya sé cómo calcular el estadístico T, realmente habría que probar los supuestos. El de igualdad de varianzas, en este caso, se va a probar con, valga la redundancia, la prueba F o el estadístico F de Fisher. Este está fácil, de hecho, pues realmente no habría como problema en calcularlo manualmente porque el estadístico F es simplemente dividir la varianza 1 entre la varianza 2 para ver qué tan iguales o diferentes son. Si las 2 varianzas fueran iguales, ¿qué resultado nos debería dar la F? 1. 1, ¿no? Porque estamos dividiendo una cosa entre la otra y si dividimos 2 cosas iguales entre sí, si numerador y denominador son iguales, pues nos va a dar 1. O sea que en realidad la prueba F de Fisher lo que hace es evaluar qué tan alejado de 1 está ese valor de F. Estos supuestos, o sea, digamos que la idea es que los datos se distribuyan normalmente, que las varianzas sean iguales, pero bueno, en la vida real, pues se entiende que difícilmente las varianzas van a ser idénticas, que difícilmente los datos van a seguir una distribución perfectamente normal. Esa es la ventaja de no hacerlo a ojo, porque estos métodos nos permiten probar eso en términos de probabilidades. Y entonces, lo que consideran
Es la probabilidad de que las varianzas sean aproximadamente iguales o que las muestras sigan una distribución aproximadamente normal. O sea, si al hacer esta división entre varianzas no nos da 1, tampoco es en automático de, no se cumple la igualdad de varianzas, olvídalo, no sirve. Por eso es una prueba de hipótesis y de hecho por eso, o sea, calcular el valor de f es sencillo, pero no es nada más como calcular el valor de f y ya, sino que tenemos que tomar una decisión porque es en sí mismo una prueba de hipótesis. ¿Quieres preguntar algo, Max? Vi tu mano levantada, pero creo que después la quitaste. Sí, es que, bueno, entonces F nos ayuda a saber qué tan lejos está de T o O cómo. sea, más bien es como el paso previo, Ah, ok. porque bueno, ahí entramos a la otra cuestión. O sea, lo que vimos ahorita es la prueba T de Student clásica. O sea, por eso les remarco tanto, van a decir que lata da, ¿no? Con eso de la prueba de T de Student clásica, típica. O sea, es la que más se usa, pero esta prueba T de Student está bien que se use y pueden confiar 100% en sus resultados y en su interpretación, justo como la vimos, cuando se cumplen esos tres supuestos. Si no se cumplen, ya la interpretación ya no es tan confiable, a menos que hagan ajustes. Se pueden hacer ajustes, pero esos ajustes van a depender de cuál es el supuesto que no se cumple. O sea, si ustedes prueban la igualdad de varianzas y resulta que no se cumple, que las varianzas de las dos muestras son muy diferentes, pues no es que no puedan probar la hipótesis, pero tienen que hacer una corrección a la prueba T cuando las varianzas son desiguales para que sus resultados sean confiables. Al cálculo de la prueba T le tienen que hacer una corrección que se llama corrección de Welch, es el nombre de quien lo hizo, porque ahí no hacen las varianzas anidadas. En esa fórmula utilizan las varianzas separadas de cada muestra, porque si son muy diferentes, pues no tiene caso que las agrupen. Usan las varianzas separadas y dirían, pues de hecho está mejor, ¿no? Pues así no tenemos que estar haciendo ese cálculo extra de la varianza anidada, pues ¿por qué no lo hacemos así desde el principio? Porque eso complica el cálculo de los grados de libertad. Si no se cumple el supuesto de varianzas iguales, se puede calcular la T, pero entonces en los grados de libertad ya no es tan sencillo, hay toda una fórmula, es todo un rollo, de hecho esta fórmula ya no se las voy a poder calcular manualmente porque es más tardado, e inclusive ahí los grados de libertad nos pueden dar y frecuentemente nos dan en decimales, que inclusive complica usar las tablas para poder concluir, porque en las tablas los grados de libertad no vienen en decimales. Entonces, si las varianzas no son iguales, pues no se acaba el mundo, pero habría que hacer esta corrección a la prueba de T, la corrección para varianzas desiguales. Si las muestras no son independientes, también ya lo vieron. Si los datos son dependientes, son datos pareados. Ayer hicieron varios ejercicios, ¿no? Ese de frecuencia cardíaca antes y después, de número de quetzales antes y después de la tala. Pues tampoco es que no puedan hacer pruebas de hipótesis, pero igual tienen que hacer una modificación porque ya no aplicaría la fórmula que hemos estado utilizando. Ahí se va a calcular una T, pero es otra T que es una T para datos pareados, porque ahí lo que más importa, ahí no importa tanto, bueno, sí importa, ¿no? Pero no importa como el promedio de la muestra 1 con el promedio de la muestra 2. Ahí como vienen en parejita los datos, pero se llaman datos pareados, o sea, ahí sí tenemos para cada individuo o para cada grupo de personas o para cada parcela, para lo que sea, vamos a tener dos datos, el antes y el después, o el sin y el con. Y entonces ahí lo que más nos importa son las diferencias de la primera medición con respecto a la segunda para el mismo individuo. Por eso vean que esta es una fórmula distinta de T, en donde vienen promedios, desviaciones estándar, pero no de las X, sino de las D. Las D son las diferencias. Cuando son datos pareados, lo más importante es la diferencia de la lectura después con respecto al antes o la lectura 2 con respecto a la 1 para cada individuo.
se sacan esas diferencias y ya eso es lo que se le saca el promedio, desviación estándar y demás. Es otra fórmula. O sea, no es que no se pueda probar la hipótesis, pero se calcula otra T. Es la importancia de probar los supuestos, ¿no? De decir, pues no se cumplieron, pues ya ni modo, no se pudo. Se puede, pero para saber qué es lo que procede. O sea, entonces vean que por eso es importante probar cada supuesto y si alguno no se cumple, pues ¿qué es lo que pasa? Si el que no se cumple es el de igualdad de varianzas, hay una corrección que es la corrección de Welch. Usan esta formulita, bueno, ahí el rollo es calcular los grados de libertad. Si usan programas es mucho más sencillo. Si las muestras no son independientes, eso quiere decir que son datos pareados, entonces se calcula una T, pero es otra T. Es la T para datos pareados. Por eso en PAST, en R, se especifica la opción, porque es otra fórmula. Entonces tienes que decir, si son datos pareados, calcúlame una T, pero no la otra fórmula. Necesito esta T de datos pareados. Si el supuesto que no se cumple es la normalidad, ahí sí es un poco más extremo el asunto, porque ese es el supuesto más crítico. O sea, vean que esto se basa en probabilidades y todas las probabilidades de las tablas se basan en la idea de que son áreas bajo una curva simétrica. Si no se cumple el supuesto de normalidad, también se puede probar la hipótesis, pero ahí sí la fórmula es radicalmente diferente y ahí tenemos que utilizar otras fórmulas. O sea, ahí podemos hacer tres cosas. Eso sí es como más grave, que no se cumple el supuesto de normalidad. Si no se cumple el supuesto de normalidad, hay tres opciones. Una, pues seguir haciendo lo que teníamos pensado hacer, casi esperando que no nos distorsione tanto la confiabilidad de nuestros resultados, porque bueno, hay pruebas, o sea, hay un concepto estadístico, o sea, es una palabra que no la menciono nada más coloquialmente, aquí hablo de la robustez de las pruebas. La robustez se refiere a qué tan confiables son los resultados de la prueba si los datos se desvían de los supuestos. En general, las pruebas estadísticas, esas pruebas que les llamamos pruebas paramétricas, porque se basan en los parámetros comunes que hemos visto, en la media, en la desviación estándar. Entonces, cuando escuchan eso de estadística paramétrica, se refiere a estas pruebas, ¿no? A la prueba T-de-Student y demás. Esas pruebas, para que funcionen, necesitan cumplir estos tres supuestos, pero son más o menos robustas. Si se desvían un poquito, no es tan grave. Por ejemplo, el análisis de varianza es más robusto. O sea, si de plano los datos no son normales, pues de todos modos, pues adelante, tú hazlo de todas formas, ¿no? La prueba T no tanto. O sea, si se desvía un poquito de la normalidad, pues no hay bronca, pero si es mucho, ahí sí ya no es confiable. Entonces, bueno, esta es una opción, pero no es la mejor opción. La otra es transformar los datos. O sea, a veces, si a todos los datos les aplicas alguna operación matemática, por ejemplo, los logaritmos, ¿por qué los datos no siguen distribuciones normales? Pues a veces porque hay datos muy disparados, ya hablamos de eso, ¿no? De repente hay outliers, de repente hay un valor muy disparado de estatura o de ingreso, y eso es lo que provoca que ya no haya una distribución normal. Eso lo veía, ¿no? Cuando había un valor muy disparado, la gráfica se distorsiona mucho. Esa es una de las causas de que no se cumple el supuesto de normalidad o de que la varianza se dispare. Y hay operaciones matemáticas que eliminan ese efecto. Por ejemplo, cuando le sacamos logaritmo a todos los datos, justamente el logaritmo cambia la escala. Y entonces, si el problema es que había valores muy disparados, pues sacándole logaritmo a todo, el problema se arregla. Hay quien dice, es que eso es cucharear los datos. No, eso no es cucharear. Cucharear sería que quitaras unos datos y otros no a conveniencia, pero esto se llama transformar los datos y de inicio es válido porque es parejo para todos los datos. Dependiendo del problema, a veces sacar el logaritmo lo resuelve, a veces restarle la desviación estándar o sacarle raíz cuadrada. Es una opción. Hay gente que se va por esa opción. Transformo los datos, ya con eso cumplen los supuestos y con esos datos transformados hago los análisis. No es la mejor opción, pero pues si sus datos no se ajustan y quieren aferrarse a usar los métodos tradicionales, pues es una opción, ¿no? Transformar los datos. Si no quieren o de plano los transforman y siguen sin cumplir los supuestos, que a veces pasa, o sea, hay tipos de datos que por su naturaleza
pues ni a golpes se van a distribuir normalmente o van a tener varianzas iguales. Bueno, sobre todo el de la normalidad, que es como el más crítico en este caso. La otra opción es usar métodos no paramétricos, que son los que se mencionaron ayer al final, que es como otra línea alternativa de métodos, ¿no? Inclusive para los cálculos son hasta más sencillos, porque o sea, no hacen cálculos con los valores directos, sino que los ordenan, les dan los rangos, o sea, los rankean según la posición y hacen los cálculos con los valores de las posiciones. Tiene la ventaja de que entonces ahí ya no importa si el valor es muy disparado, porque lo que importa es la posición. O sea, es como otro enfoque de la estadística, la lógica es la misma, se plantea la hipótesis, hay una hipótesis nula y alternativa, allí en lugar de medias se expresan en términos de medianas, porque recuerden que la mediana tiene esa ventaja de que es insensible a valores muy disparados. O sea, la lógica es la misma, pero los cálculos son muy diferentes, ¿no? O sea, es como otro rollo, pero esos métodos no paramétricos tienen la ventaja de que no necesitan para funcionar que los datos se distribuyan normalmente, o sea, suponen menos cosas de los datos. Esa es la ventaja. Diríamos, pues entonces, ¿por qué no los usamos desde un inicio? Pues no es tan conveniente porque son menos poderosos. ¿Qué significa que sean menos poderosos? Que no tienen tanta capacidad de detectar diferencias, o sea, son menos eficientes que una prueba TD-Student. De hecho, cada tipo de prueba paramétrica tiene su equivalente no paramétrico. La prueba TD-Student, ayer lo vieron, ¿no? Su equivalente no paramétrico se llama prueba U de Mann-Whitney. Si es de datos pareados, se llama prueba de Wilcoxon. O sea, cuando los datos no son normales, esa es la opción. No es una buena opción. O sea, si los datos son normales, pues ocupen la prueba TD-Student, ¿no? Entonces, de hecho, si todo se cumple, la mejor opción es utilizar el estadístico que utilizamos, ¿no? La prueba TD-Student. Pero, pues, para verificar que los resultados sean confiables, pues sí hay que probar estos supuestos. No es tan fácil hacerlo a mano porque, les digo, existen pruebas. La F de Fisher no es tan difícil de calcular manualmente. Las de normalidad sí son como muy laboriosas. Hay varias. También lo vieron ayer en la práctica. De hecho, con PAST de un solo jalón les da varias, ¿no? Esta es la que más se usa, Shapiro-Wilk, justo porque es la más poderosa, ¿no? O sea, es muy confiable e inclusive con muestras que son chiquitas, que a lo mejor no se cumple alguno de los otros supuestos. De todos modos, esta prueba es confiable para evaluar la normalidad, entonces es la que más se usa y la que más se recomienda, sobre todo en estos casos que son muestras pequeñas, lo de Shapiro-Wilk. Hay otra que se llama Kolmogorov-Smirnov, Smirnov con V, no con F, porque, bueno, como ya me consta, ya hace rato lo volvieron a recalcar que luego se proyectan con esas cosas. Posiblemente cuando escuchen este nombre piensen en el Smirnov con F, debe resultar como más familiar para muchos de ustedes, pero este es Smirnov con V, ¿no? Siento decepcionarlos, ya después, apenas es martes, respeten el martes por lo menos, ya miércoles, jueves, viene puente, ¿no? Entonces ya después pensarán en el Smirnov con F, pero ahorita es Kolmogorov Smirnov con B, con V. Anderson Darling, son los nombres de los autores, ¿no? Entonces hay varias pruebas. Digo, estas manualmente son muy tardadas, pero bueno, con R, la ventaja es que las podemos sacar más fácil. La F de Fisher, de hecho, esa es, o sea, está fácil de sacar, porque esa ya vimos que en sí es dividir una varianza entre la otra, pero la prueba completa, pues involucra usar tablas o calcular el valor P, porque cada una de estas es una prueba de hipótesis en sí misma. En la prueba de Fisher, la hipótesis que estamos probando es si las varianzas son iguales o no. La hipótesis nula, pues sería la de igualdad de varianzas. O sea, lo ponemos como sigma porque volvemos a lo mismo. Quizá en nuestras muestras las varianzas no son idénticas, pero acuérdense que esas muestras son cachitos de poblaciones y lo que nos interesa son las poblaciones. Entonces, si las varianzas de las muestras no son iguales, pero no son tan diferentes,
La conclusión podría ser que técnicamente las varianzas de las poblaciones a las que pertenecen, pues sí serían iguales o casi iguales, y ahí nos quedaríamos con la hipótesis nula. Si rechazamos la hipótesis nula, pues entonces ya tendríamos que irnos con la alternativa de que las varianzas son diferentes y entonces ahí no se cumpliría el supuesto. Pero la ventaja de R es que no solamente nos calcula la F, sino que también nos permite concluir directamente sobre eso. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es resolver este mismo ejercicio, no, este no, el que estábamos haciendo, que era este del refresco y el jugo, pero con R. También se podría hacer con past, pero pues ya vimos que R es un poquito más versátil, entonces me voy a ir directamente a R para que vean cómo se resolvería y para que vean cómo en R sí se puede hacer el procedimiento completito, incluyendo la parte de probar los supuestos. ¿Cómo lo resolvemos en R? Aquí ya tengo mi script armado, ¿no? Entonces, este es el ejemplo de la prueba TD-Student. Lo primero es pasar los datos, que esta parte, pues digamos, ahí sí está la ventaja de past, ¿no? Porque en el caso de past, pues literal, se pueden copiar y pegar, aunque está más limitada en otras cosas. Aquí tampoco es tan difícil, ¿no? Lo que tendríamos que hacer. O sea, aquí no funciona tanto como tablita. Bueno, lo podríamos pasar a Excel e importarlo, pero pues como son poquitos datos, los podemos guardar directamente en objetos de R. Podemos hacer un vector para cada una de las muestras. ¿Qué es lo que aquí yo hice? Le puse azúcar -refresco. Recuerden no dejar espacios. Azúcar lleva acento, yo lo sé, pero ya me hemos dicho de que luego es medio latoso poner acentos, entonces lo puse sin acento. Me siento mal por eso, pero pues ni modo. Azúcar refresco, símbolo de asignación, combinar y los valores de azúcar de los refrescos, ¿no? Y lo ejecutamos. Lo voy a dar control enter para que quede guardado. Azúcar jugo, símbolo de asignación, la flechita, o sea, el menor que guión, función combinar y los valores de azúcar de los jugos, lo guardo, ahí están los datos. Y de hecho todo lo que hicimos con la calculadora científica, pues ya saben que se puede replicar con R, ¿no? Si queremos sacar la media, min de azúcar refresco 69.3, la media de azúcar en jugo 61.166, que coincide con lo que calcularon hace rato, ¿no? Vean, de refresco 69.3, de jugo redondeado a 2 decimales 61.17, ¿no? La desviación estándar con SD para refresco 7.169, para jugo 8.518. Aquí están redondeados a 2 decimales, pues también coinciden perfectamente. Y si lo queremos directo a la varianza, pues le vamos al cuadrado, o en R, pues le ponemos directamente var, ¿no? Eso, pues ya lo hicimos manualmente. Algo que sí es más fácil de hacer en R, por ejemplo, la parte gráfica, y de hecho desde el otro día Max preguntaba, ¿no? Decía, ¿y podemos graficar estos datos para ver si cumplen los supuestos o en general simplemente para visualizarlos? Por supuesto. Podríamos hacer el histograma, que como son poquitos datos, el histograma pues nos quedaría medio raro. Pero recuerden que una gráfica que también nos da información de la distribución, y de hecho matamos 2 pájaros de un tiro, porque esa nos sirve para medio ver qué tan normalmente se distribuyen, o sea, qué tan simétricamente, y también para ver si la variación de los dos grupos es parecida o no, son las gráficas de caja, los box plot, de manera que aquí, si yo hago la gráfica de caja, recuerden que hay una función para eso, boxplot, entre paréntesis, azúcar, refresco, azúcar, jugo, o sea, pongo mis dos vectores para que me las ponga lado a lado. Aquí, dependiendo del orden, como yo puse primero refresco y luego jugo, estas, o sea, la de la izquierda va a ser la gráfica de refresco y la de la derecha la gráfica de jugo. El boxplot de entrada ya es bastante informativo, porque para empezar vemos las diferencias. Aquí, ya viendo en retrospectiva, que ya lo resolvimos manualmente, pero ya lo resolvimos, sí veíamos que, aunque hay solapamiento, en tendencia,
El jugo tiene significativamente menos azúcar y aquí ya pueden ver por qué. Vean que la cajita del jugo sí es inferior y la superposición con la cajita de refresco es poca. Y además esta línea intermedia, ¿se acuerdan qué significa esta línea intermedia de las cajas en las gráficas de caja? Es la media, ¿no? No exactamente la media. Ah, no, el 50%. Ajá, No, bueno, el valor que separa el 50%, ¿y cómo se llama eso? el segundo cuartil. Ajá, o mediana, ¿no? El segundo cuartil o mediana. La mediana de jugo no necesariamente coincide con la media, de hecho depende de si los datos se distribuyen normalmente o no, pero lo que en sí lo que nos pone es la mediana. La mediana sí es menor. Aquí de qué manera nos podemos dar una idea de la distribución normal dependiendo de qué tan simétrica se vea la gráfica. Recuerden que la distribución normal se refleja, o una de sus principales características es que es una distribución simétrica. Entonces ya lo pueden empezar a visualizar. O sea, ya cuando ven cajas muy asimétricas, ese ya es un primer indicio de que probablemente no sigan una distribución normal. Vean que aquí, sobre todo la 1 se ve muy simétrica. La 2 tiene por ahí un valor medio disparado, pero en general también se ve simétrica, ¿no? Y la otra cosa que pueden ver es la variación. ¿Qué les indica la variación? Si las cajas se ven del mismo ancho o de anchos muy diferentes. Cuando las cajas se ven de anchos muy diferentes, eso es indicio de que probablemente las varianzas sí sean muy desiguales y por lo tanto no se cumple el supuesto de homocedasticidad. Si las cajas se ven del mismo ancho, pues eso más o menos le sugiere que las varianzas son más parecidas. Hay pruebas para eso, no sustituye a hacer la prueba F ni la prueba de Shapiro-Wilk, pero ayuda. O sea, hacer un box plot. Por eso les decía que son complementarios, no es así como de lo del primer parcial ya se olvidó, échanlo a la basura y ya ahora vamos a ver otras cosas. Vean que todo lo que vimos en el primer parcial, las medias, las medianas, los cuartiles, las varianzas, las desviaciones estándar, y en este caso las gráficas, lo reutilizamos y nos sigue sirviendo. En este caso, nos ayuda. Primero a ojo, no es suficiente, pero es un buen inicio de ver qué tan probable es o no que se cumplan los supuestos. Aquí se ve simétricas, las dos cajas se ven más o menos simétricas y se ven más o menos del mismo ancho la parte de las cajas. Así que, pues parecería razonable que se cumplan los supuestos. Hay que probarlo. Para probar la normalidad, o sea, en R, es lo bueno y lo malo de R, ¿no? Pueden hacer lo que quieran, pueden hacer todas las pruebas estadísticas que existan, pero lo tienen que ir haciendo una por una. Entonces, cada una de estas pruebas tiene una función para que la lleven a cabo. Les decía que con tamaños de muestra pequeños, y pues estos tamaños son muy chiquitos, tenemos solamente 8 datos de una muestra y 6 de la otra. Lo más recomendable es que usen la prueba de Shapiro-Wilk. Es Shapiro con P, porque en algún grupo un estudiante siempre decía la prueba de Shakiro. Entonces no se confundan, así como que no hay que confundir Smirnov con Smirnov, no confundan a Shapiro con Shakiro, ¿no? Ahí, pues yo creo que les gustaba la cantante, pero bueno, es Shapiro, ¿no? Con P. Y eso es importante porque si quieren hacer la prueba de Shapiro-Wilk en R, eso también se los comentó ayer el profe Joel en la práctica, hay un comando para eso que hay el comando o función es Shapiro.test, o sea, prueba de Shapiro. Recuerden que la normalidad se prueba para cada muestra. Entonces, de hecho, tendrían que hacer dos pruebas de Shapiro, una para la muestra de refresco y la otra para la muestra de jugo. Entonces, escribimos Shapiro.test y adentro el nombre de cada vector. Primero voy a escribir el nombre del vector en el que tengo los datos de la muestra de refresco, azúcar, refresco. Y esta
igual que la prueba F, o sea, estas pruebas, o sea, son como previas a probar la hipótesis que nos interesa, pero estas pruebas previas, nótese que en sí mismas son pruebas de hipótesis. Aquí está el resultado. También nos calculan un estadístico de prueba, pero aquí no es una T, ni una Z, ni una F, es una W. Nos dan un valor P asociado y como de costumbre, con base en ese valor P, vamos a rechazar o no la hipótesis nula. Pero esta prueba la estamos utilizando para evaluar la normalidad de los datos. Entonces, lo que es importante es tener claro cuál es la hipótesis nula en una prueba de Shapiro-Wilk. La hipótesis nula siempre involucra una igualdad, pero aquí, pues es una hipótesis de la distribución. Entonces, la hipótesis es que la distribución de nuestros datos, o sea, la distribución de los datos con los que estamos trabajando, es igual a una distribución normal. Esa sería nuestra hipótesis nula. ¿Cuál sería entonces la hipótesis alternativa? Que sea diferente a la distribución normal. Que sea diferente, ¿no? Entonces, si eso no fuera cierto, significa que la distribución de nuestros datos es diferente a una distribución normal. Y entonces, como de costumbre, cuando lo hacemos a computadora, si lo hiciéramos manualmente, les digo, para empezar nos tardaríamos mucho en sacar este estadístico y en segundo lugar, tendríamos que usar tablas. O sea, así como hay tablas de Z, de T, de F, también hay de W, pero pues es una lata estar buscando las tablas de W. Más fácil, perdón, lo calculamos en R y la ventaja es que nos da el valor P. Recuerden que ese valor P es la probabilidad asociada al estadístico de prueba. La ventaja es que si nos basamos en el valor P para concluir, no tenemos que estar comparando con valores de tabla. ¿Se acuerdan cuando utilizamos el valor P para concluir sobre hipótesis? ¿Con qué lo tenemos que comparar? ¿El valor de significancia? Con el nivel de significancia, con alfa. ¿Qué nivel de significancia estamos utilizando? 0.05. 0.05, entonces comparamos P con alfa. En este caso el valor P es 0.3162. Ese valor P es mayor o menor que alfa. Mayor. Es mayor. Cuando P es mayor que alfa, ¿qué decisión tomamos respecto a la hipótesis nula? Que no se rechaza. No se rechaza la hipótesis nula. Si no se rechaza la hipótesis nula, pues nos tenemos que quedar con ella, ¿no? No tenemos de otra. Y en este caso, si no rechazamos la hipótesis nula, ¿qué significa? ¿Se cumple el supuesto de normalidad o no? Pues sí. Sí se cumple, ¿no? Porque, pues, nos estamos quedando con lo que dice la hipótesis nula, que es que los datos sí siguen una distribución normal. Entonces, la muestra de refresco sí cumple el supuesto de distribución normal. Lo tendríamos que probar para la muestra de jugo. Entonces, hacemos lo mismo. Shapiro.test, azúcar, jugo, control enter. Y aquí están los resultados para jugo. Vean que los valores son diferentes. El estadístico de prueba medio se parece, es un poquito diferente. El valor P es diferente, pero este valor P es mayor o menor que alfa. Mayor. Y entonces, ¿qué hacemos con la hipótesis nula? ¿La rechazamos o no? No, no lo rechazamos. No la rechazamos. Y entonces, para la muestra de jugo, ¿se cumple o no se cumple el supuesto de normalidad? Sí, sí se cumple. Sí se cumple, ¿no? Entonces, bueno, estuvo bien,
O sea, sí se cumple el supuesto de normalidad, sí podemos utilizar una prueba paramétrica, pero hay que probarlo. Ya vimos cómo. Es más fácil con R, la prueba de Shapiro, con la función Shapiro.test. O sea, ya probamos el de normalidad. El de independencia, pues ya habíamos visto que sí eran muestras independientes. El que no hemos probado directamente con estos datos, o sea, ya vimos cómo se hace, pero no lo hemos probado, es la igualdad de varianzas, la homoscedasticidad, es la prueba F de Fisher. En R, esa prueba, bueno, podemos simplemente dividir una varianza entre la otra. Ya teníamos las desviaciones estándar, te vamos al cuadrado. Y entonces, si dividimos una varianza entre la otra, no nos da 1, nos da 0.70. La cuestión es que hay quien diría, bueno, es casi 1, y hay quien diría, no, está lejísimos de 1, ¿no? Para no entrar en esa cuestión de qué tanto es tantito y para que nos lo dé ya con la probabilidad asociada y sea mucho más fácil tomar una decisión sobre las hipótesis, en este caso de igualdad de varianzas o no igualdad de varianzas, pues directamente lo que tendríamos que escribir es var.test. Justamente lo que le estamos diciendo es, hazme una prueba de varianzas. Y aquí sí, es una sola prueba para las dos muestras, porque lo que hace es que nos calcula las varianzas de las dos. Ya ni siquiera tenemos que hacer las varianzas o que darle las varianzas por separado, ¿no? Ponemos el nombre de los vectores con los datos y va a hacer todos los cálculos por nosotros, ¿no? Entonces escribimos var.test, el nombre de los vectores con los datos de las dos muestras, lo ejecutamos y bueno, ya sabíamos, ¿no? Cuando dividimos una varianza entre la otra nos da 0.70. Nos da los grados de libertad del numerador y del denominador, que es n-1 en cada caso. Lo más importante de eso, a partir de lo anterior, nos calcula un valor de P que es de 0.65. Esta P es mayor o menor que alfa. Mayor. Es mayor, es bastante mayor, ¿no? Alfa sigue siendo la que nos indicaron, y si no lo indican la clásica, 0.05, es mayor. Y entonces, si es mayor, ¿qué decisión tomamos respecto a la hipótesis nula? Que no se rechaza. No se rechaza, y si no rechazamos la hipótesis nula, esta es una prueba de igualdad de varianzas, la hipótesis nula es que son iguales, entonces también se cumple el supuesto de igualdad de varianzas. Y entonces quiere decir que para este ejemplo, sí se cumplen los tres supuestos y entonces sí podemos aplicar la prueba TD-Student como lo hicimos. Estuvo bien, pero eso hay que indicárselo a R. Para hacer las pruebas, ya también lo vieron ayer, estas pruebas de medias, las pruebas de T, cuando son de proporciones es con prop.test, pero eso no es tan común. Las pruebas de medias es con la función T.test y no es complicado. Tienen que poner los vectores de sus dos muestras. Aquí aguas, porque reitero, los tienen que poner en el mismo orden de cómo los pusieron en la hipótesis. Ya vimos por qué, porque de eso depende qué restan de qué, y de eso va a depender la interpretación de que sea la cola correcta. Entonces, si en la hipótesis, así como lo hicimos manualmente, si en la hipótesis a la izquierda quedó jugo y a la derecha refresco, a la hora de que los pongan primero jugo y luego refresco, porque si no, cambia completamente la interpretación. Aguas con eso, tiene que ser congruente con cómo lo pusieron en su hipótesis. Entonces, acuérdense, nuestra hipótesis era promedio de azúcar en jugo menor que promedio de azúcar en refresco. Se pone primero azúcar de jugo, coma, después azúcar refresco. Luego, recuerden que a R hay que indicarle, para que nos calcule bien las probabilidades desde el inicio, justamente la cola. Eso es con el argumento alternative. Si es de cola izquierda, le ponemos less. Y luego, importante en estas pruebas,
hay un argumento var punto igual con el que tienen que indicar la igualdad de varianzas. Si lo probaron, que lo probamos con la prueba de F y son iguales, pónganle var punto igual a true, pero pónganselo porque si no le ponen nada o le ponen false, asume que las varianzas no son iguales y les hace la corrección de Welch, que sí cambia las cosas, ¿no? Entonces vean, aquí, ya con esto le indicamos nuestros datos en el orden correcto, nuestras muestras, la cola, que son varianzas iguales, le damos control enter y ya nos da los resultados. Nos da una T calculada de menos 1.9406. Vean, bueno, obviamente por una cuestión de decimales cambia un poquitito, pero pues si lo redondeamos a 2 decimales coincide, menos 1.94. Nos da los grados de libertad, ya sabíamos que eran 12, pero la ventaja es que aquí ni siquiera necesitamos las tablas porque nos da el valor de P asociado a esta T y el valor de P es de 0.03. Ese valor es mayor o menor que alfa. Menor. Menor. Y cuando P es menor que alfa, ¿qué hacemos con la hipótesis nula? Se Se rechaza. Cuando P es menor que alfa, se rechaza. Recuerden que P es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula y estar equivocados. Aquí la conclusión es, ok, esta T nos está diciendo que las diferencias entre grupos, entre medias, son tan grandes que podemos rechazar la hipótesis nula con ganas y con confianza porque la probabilidad de rechazar la hipótesis nula y estar equivocados sería muy chiquita, de menos del 4%, porque las medias sí son muy diferentes, también nos da las medias aquí abajito. Es la forma en la que lo haríamos, ¿no? Entonces, vean, es mucho más sencillo, háganlo, simplemente tengan cuidado de ponerlos en el orden correcto, poner la cola correcta y indicar si las varianzas son iguales o diferentes. Cuando el supuesto que no se cumple es el de los datos independientes, hacen exactamente lo mismo, pero le agregan un argumento que es el de paired, pareados. O sea, es igualito. Aquí está, cuando los datos son pareados, ponen sus dos muestras, la cola. El nivel de confianza se lo pueden cambiar. Si no le ponen nada, se entiende que es 0.05. Si les piden 0.01, le ponen conf level igual a 0.99. Y cuando son datos pareados, es paired igual a true. Si son independientes, pues no le ponen nada. ¿De acuerdo? ¿Todo claro? Perdón, creo que ahí yo me confundí. Ajá, ¿en qué, Franco? Dime. En eso de que se cambian los pareados, ¿por qué? Ah, o sea, es que, vean, ahí dependiendo de los supuestos, o sea, si algún supuesto no se cumple, algo le tienen que mover. Si no se cumple el de homoscedasticidad, le ponen var punto igual a false. Si el que no se cumple es el de independencia de las muestras, ya habíamos dicho que cuando son datos pareados, es otra formulita. Para que R les tome en cuenta eso, o sea, cuando son datos pareados, ya lo comentamos, ¿no? ¿Cuándo son datos pareados? Cuando es el mismo grupo de individuos o de unidades de muestreo, pero son como dos mediciones. Sin y con, antes y después. Cuando tengan un caso de esos, pónganle, lo pueden hacer en R, pero pónganle este argumento paired igual a true para que a la hora de hacer el cálculo, R se los ajuste. Aquí lo corro rapidísimo. Se los ajuste y les calcule la P, pero para datos pareados. ¿De acuerdo? Ok, ya, gracias, profesor. Todo claro con cómo ejecutamos estas pruebas de hipótesis en R. Profe. ¿Esas caras qué significan, Max? ¿Que no queda claro o qué? No, claro que queda claro, pero usted nos había dicho que nos iba a
Bueno, nos iba a poner 10 a todos al final de la clase o No, algo yo no así, había dije eso, acordado. dije que les iba a plantear algo al final de la clase, pero ya no da tiempo, ya ni modo, ¿no? Entonces, ¿Cómo? No, sí da tiempo. ya se tienen que ir a su otra clase, ¿no? No mueren de ganas de ir a su otra clase. No, no, No. No se necesito preocupe por saber. eso, profesor. Estuve Nosotros esperando todo el podemos tiempo sacrificar para unos saber eso. minutos. Ok, bueno, está bien, les digo rápido, bueno, voy a